En esta segunda parte vamos a continuar con la explicación de las propiedades de la potenciación. Vamos a iniciar con la propiedad número 6. Potencia de una potencia. La fórmula de esta propiedad es la siguiente: a a la m y a su vez esta primer potencia se encuentra elevada a una segunda potencia, en este caso a la n. Esto es igual a conservar la base, que es la letra a, y los exponentes se deben multiplicar. Pasamos ahora a resolver tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos 4 al cubo al cuadrado. Tal y como nos está indicando la fórmula, debemos de conservar la base, que es el número 4, expresamos la multiplicación de los exponentes y finalmente resolvemos la multiplicación, y esto nos lleva a obtener como resultado 4 a la 6. Observamos el ejemplo número 2. R al cuadrado a la cuarta potencia. Seguimos el mismo procedimiento. Conservamos la letra R por tratarse de la base y multiplicamos los exponentes, y esto nos lleva a obtener como resultado R a la 8. Y en el ejemplo número 3, x a la menos 3 al cuadrado. De la misma forma vamos a conservar la letra x por tratarse de la base y expresamos la multiplicación de los exponentes. Debemos de tener cuidado en esta parte, ya que el exponente de la literal se encuentra afectado por el signo negativo. Entonces debemos de aplicar la ley de los signos. Es decir, menos 3 por 2 es igual a menos 6. En este resultado que acabamos de encontrar, tenemos un exponente negativo. Para no dejar ese exponente con ese signo, vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 3. Cuando se tiene un exponente negativo, entonces aplicando esta fórmula, quiere decir que x a la menos 6 es igual a 1 sobre x a la 6. Y de esta forma llegamos a la conclusión general de esta propiedad, es decir, la descripción de la fórmula. Para elevar una potencia a una nueva potencia, multiplique los exponentes. Propiedad número 7. Potencia de un producto. La fórmula de esta propiedad es la siguiente: a por b a la n es igual a distribuir el exponente enésimo en cada uno de los factores, quedando como a la n por b a la n. Observemos los ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos 3 por 4 al cubo. Como primer paso debemos de resolver la multiplicación que tenemos dentro del paréntesis, es decir, 3 por 4, 12. El exponente se debe conservar. Y aquí podemos resolver esta potencia, ya que tenemos un exponente pequeño. Entonces 12 al cubo es igual a 1728. Ejemplo número 2. Aquí lo que debemos hacer es simplemente distribuir el exponente en cada uno de los factores, quedando como resultado u a la 8 por v a la 8. Pasamos con el ejemplo número 3. 2x por 3y a la 5. Como primer paso vamos a distribuir el exponente en cada uno de los factores, y esto nos lleva a obtener esta expresión. Y aquí, si observamos, ese 5 nuevamente lo podemos distribuir en cada uno de estos factores. Si seguimos un procedimiento desarrollado, quiere decir que al distribuir el exponente obtenemos esta expresión. Y en este paso debemos de resolver cada una de estas potencias numéricas. Entonces, 2 a la 5 por x a la 5 es igual a 32x a la 5. Y 3 a la 5 por y a la 5 es igual a 234y a la 5. Finalmente resolvemos la multiplicación respectiva: 32x a la 5 por 234y a la 5, y obtenemos como resultado 7776 x a la 5 y a la 5. Y de esta forma llegamos a la conclusión general de esta propiedad. Es decir, que la conclusión
es más bien la descripción de la fórmula. Para elevar un producto a una potencia, se deben elevar cada uno de los factores al exponente indicado. Propiedad número 8. Potencia de un cociente. La fórmula es la siguiente: a sobre b a la n. Esto es igual a distribuir el exponente en cada uno de los componentes de la fracción, quedando la expresión como a la n sobre b a la n. Seguimos ahora con los ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos 3/4 al cubo. Como primer paso, se debe distribuir el exponente en cada uno de los componentes de la fracción, quedando 3 al cubo sobre 4 al cubo. Y observamos que el exponente es un número pequeño, entonces podemos resolver cada una de estas potencias. Es decir que 3 al cubo es igual a 27 y 4 al cubo es igual a 64. Observamos el ejemplo número 2. 2x sobre 3y al cuadrado. Como primer paso, se debe distribuir el exponente en cada uno de los componentes de la fracción, quedando de esta forma. Y aquí en esta expresión vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 7, con la intención de distribuir el exponente en cada uno de estos factores. Es decir que 2x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado y 3y al cuadrado es igual a 9y al cuadrado. Y en el ejemplo número 3 tenemos la siguiente fracción: 4w al cuadrado sobre 5u al cubo. Esta fracción se encuentra elevada a la tercera potencia. Entonces, primero vamos a distribuir el exponente en cada uno de los componentes de la fracción en el numerador y en el denominador. Y para seguir simplificando más esta expresión, vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 7. Esto quiere decir que vamos a distribuir el exponente número 3 en cada uno de estos factores. Una vez haciendo la distribución, nos lleva a obtener esta expresión. Y aquí lo primero que debemos hacer es resolver las operaciones que tenemos en el numerador de la fracción. Es decir que 4 al cubo es igual a 64. Y en esta expresión vamos a aplicar la fórmula de la propiedad número 6. Entonces debemos de conservar la w y multiplicamos los exponentes. 2 por 3, 6. Hacemos lo mismo en el denominador, es decir que 5 al cubo es igual a 125. Y en esta expresión nuevamente vamos a aplicar esta fórmula, donde debemos de conservar la letra u por tratarse de la base y multiplicamos los exponentes. 3 por 3, 9. Y esta expresión final es el resultado. Y de esta forma llegamos a la conclusión general de esta propiedad. Para elevar un cociente a una potencia, debe elevar el numerador y el denominador al exponente indicado.